El banco es como una odisea, además todo el personal es nuevo, no sé por qué. Y dice, oh, tu cara está mucho más gorda. Te vi hace poco, pero, o sea, se nota que tu cara ha engordado. Y fue como en plan, la verdad que un poco humillante, ¿no? Hola, buenos días. Y hoy sí que son unos buenos días de lunes maravillosos. Empiezo mi primera semana de baja de maternidad y la verdad que estoy muy contenta porque ha sido, bueno, está siendo una mañana muy productiva. Son las 10:35 y sí que es verdad que me he levantado un poquito tarde, me he levantado sobre las 9, pero es que ayer nos fuimos a dormir súper tarde, como estuvimos saliendo y todo el rollo. Nos fuimos a dormir súper tarde. Entonces pues me he dejado pues levantar, o sea, me he permitido levantarme con mi reloj biológico interno y mi reloj ha dicho que a las 9 era buena hora para levantarse, así que nos hemos levantado a las 9, hemos hecho ejercicios de movilidad y luego quería sacar a pasear a Lizzie como muy rápido, como 10 minutos, hacer como un primer paseo mañanero, pero la verdad es que nos hemos emocionado y como tengo un objetivo de pasos que quiero dar cada día, pues bueno, al final hemos terminado haciendo como unos 25 minutitos, pero bueno, nos han sentado genialísimo. Y he llegado a casa, me he duchado, me he intentado peinar un poco, poner un poco decente y ahora he sacado mi agenda y lo que voy a hacer va a ser escribir todas las tareas que quiero hacer esta semana porque como ya sabéis tenéis un vídeo en mi canal de YouTube. La organización es súper importante porque es que si no hay organización no hay estructura, luego nada sale bien. Así que nos vamos a poner a seguir estas técnicas que os enseño en ese vídeo para tener una semana productiva. Y cuando somos productivos, o sea, nos sentimos bien con nosotros mismos y ojo, que ser productivo no significa llenarte de tareas infinitas, sino simplemente pues sentir que consigues tus metas y como que avanzas en la vida, ¿no? Porque yo creo que sin organización, sin planes y sin objetivos, como que vas en un barco a la deriva y a mí eso me estresa mucho, no sé a ti, pero a mí me estresa muchísimo. Así que lo primero que vamos a hacer hoy lunes es ponernos a escribir todas las tareas que tenemos que hacer esta semana. Bueno, la tarde ha sido tranquilita, simplemente he estado pues enviando emails, haciendo cosas con el ordenador y me quedo sin batería en la cámara, así que no he grabado nada y ahora por la tarde son creo que las 7:30, hemos venido aquí a Starbucks a tomar pues un café, yo no tomo café pero bueno yo me tomaré un matcha y a nosotros nos gusta, a mi marido y a mí, como hacer reuniones semanales, sobre todo para organizarnos y que no haya malentendidos. Así que vamos a aprovechar que estamos aquí para hacer nuestra reunión semanal y además os quiero enseñar porque Starbucks de China está haciendo una colaboración con Snoopy y es súper mona. Mirad qué gracioso esto de Snoopy. Me encanta este. La verdad que es súper mono. Y vamos a dejar a Lizzie con su papi, así yo puedo grabar tranquila. Y también tienen como esta colaboración de aquí que es súper mona. Este me encanta, súper bonito. Y de pasteles la verdad que no tienen mucha cosa. Oh, esta es súper mona esta mochila. Y aquí tienen más cosas de Snoopy. Le he pedido que me pusiera una de estas
Le he pedido que me pusiera una de estas cosas, pero me ha dicho que no. Súper triste. Hemos salido ya de Starbucks y os quiero contar algo. Y es que literal yo a este Starbucks vengo muchísimas veces a la semana, como 2 o 3 veces desde hace ya como 3 años. Y conozco a casi todas las personas que trabajan ahí, lo que pasa que van cambiando porque bueno, supongo que pues así es la vida, ¿no? Y hay un chico que hace ya bastante tiempo que está ahí, siempre lo saludo, porque es que literal como voy siempre con Lizzie, pues y además soy extranjera y creo que soy de las pocas extranjeras que van ahí. Total, que siempre los saludo y pues ya saben lo que quiero pedir, o sea, todo muy guay. Y entonces había esta chica que era nueva y le he pedido si me podía dar como la chocolatina esta del Snoopy. Lo que pasa... Ay. 不可以，那你写了不能带进去。前段时间弄到人家了，那个宠物弄到人家了，不能带进去。 Ya sé. The new rules. Oh, estamos aquí y no nos han dejado entrar al super con Lizzie. Es la primera vez que nos pasa esto. Okay, you go home. I go home. Go to supermarket. Oh, I'll do online shopping. Bueno, total, que la cosa es que le he pedido la chocolatina y le he dicho que se la pagaba, o sea que, porque esas chocolatinas solo la daban con unas bebidas que tienen chocolate. Lo que pasa que a mí el chocolate por la noche con el embarazo me sienta súper mal. Entonces le he dicho que si podía comprar la parte y no me la ha querido vender. Y bueno, al final pues ¿qué le voy a hacer, no? Pues le he dicho que no pasaba nada. Y el chico este estaba haciendo inventario y justo cuando nos estábamos yendo lo he visto y lo he saludado. Y os quiero enseñar porque me ha regalado la chocolatina, que realmente yo la quería con la bebida, pero bueno, el detalle es lo que importa, así que tengo mi chocolatina y estoy muy contenta. No hemos podido hacer la compra, así que supongo que vamos a ir a casa y luego pues mi marido irá a hacer la compra. No sé, vamos a ver. Hola, buenos días, estamos a martes ya. Y me está encantando esta semana de baja de maternidad porque me levanto, hago mis ejercicios de movilidad, que realmente pues son respiraciones, estiramientos, y empiezo el día como con una energía súper bonita. Y además hoy por la mañana me he levantado y mi marido me había preparado pancakes. Como ya he dicho varias veces, mi marido está de Ramadán, entonces ahora mismo estamos teniendo como unos horarios un poco diferentes. Él se acuesta súper tarde por la noche y yo pues me levanto pronto por la mañana. Entonces nos solemos coincidir sobre la 1 del mediodía, pero hoy me he levantado, me había preparado unos pancakes para desayunar, así que le he añadido unas frutitas, un poquito de miel y he usado una de mis tazas que me compré en Disney Hong Kong. Esta es de la Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto era mi película favorita cuando era pequeña. Y nada, voy a empezar mi mañana pues teniendo este desayuno tranquilamente, disfrutando del solecito. He abierto un poco, tengo como este balcón, pero tengo otro delante. Entonces como he abierto y está aquí la brisa pasando y bueno, todo maravilloso. Los pequeños placeres de la vida, de levantarte sin alarma y tener como un momento tranquilo para desayunar. Así que estoy disfrutando mucho y luego me voy a poner con el ordenador a trabajar porque sobre las 12:30 me voy a empezar a preparar porque tengo que ir al banco. Entonces bueno, voy a tener una mañana lo más productiva posible, pero dentro del placer. Como siempre hay que combinar productividad feliz. O sea, productividad y felicidad junta. Y nada, y esta va a ser mi mañana y este va a ser mi desayuno. Mirad, en el banco tienen estas botellas de agua. Te dan también como te dan unos caramelitos, tienes los vasos y aquí tienes para ponerte un vasito de agua. Actualización, ya hemos terminado con el banco, casi 2 horas. Venir al banco es como una odisea, además todo el personal es nuevo, no sé por qué. Hacía como 2 o 3 meses que no venía y han cambiado a todo el personal, así que el chico que me atendía no tenía ni idea. Y hemos tardado un poquito más de lo normal, pero bueno, con paciencia lo hemos conseguido. Básicamente tenía que enviar dinero a España y ahora mi marido tiene que ir a su banco, pero yo no puedo más con los bancos, la verdad. Así que estoy viendo dónde voy. Veo que por aquí hay un Lunkin Coffee
y hay como unos sofás bastante cómodos. Voy a ver qué más hay por aquí alrededor y me voy a sentar a tomar algo mientras espero que termine con su banco, a ver cuánto tarda. Me lo han traído súper mono, os voy a enseñar. He pedido un crepe con bacon y huevo, una ensalada y mi amiga ha pedido un pokeball y aquí está nuestra bebé, Titi. Hello, Titi. Y el lugar es muy bonito. Wait your turn. Mirad, aquí hay un montón de chuches para los perritos, para los gatos y lo coges como si fuera una tienda de chuches. Es súper gracioso. Mirad. Súper gracioso, hay un montón de snacks. Esta tienda es como un poco el paraíso para los animales y para los perros. Tienen un montón de juguetes, tienen ropita, hay de todo. Hola, buenos días. Siento que os debo un poco de explicación del miércoles y el jueves. Fueron días completitos, días intensos. La verdad que esta ha sido mi primera semana de baja de maternidad, pero no he parado, o sea, he ido a tope. Y el miércoles básicamente, bueno, por la mañana estuve ordenando un poco la casa y algunas cosas que quería ordenar desde hacía tiempo. Y luego me vais a ver mirando al suelo porque estoy paseando a Lizzie y no quiero pisar ninguna caca. Entonces, bueno, básicamente el miércoles por la mañana estuve ordenando y luego fuimos al hospital. Y bueno, cada vez que vamos al hospital, pues, o sea, es un chequeo rutinario, pero bueno, hay que hacer las colas,
hay diferentes pruebas que hacer. Entonces, bueno, básicamente estuvimos liados toda la tarde en el hospital y os quería contar una cosa súper curiosa, porque fíjate que tuve que hacerme como 2 pruebas, una era de orina y como una prueba ginecológica, y luego otra que hago bastante a menudo, como una vez cada 2 semanas, que literal me siento como en una silla, me ponen como unas correas para escuchar el corazón del bebé y entonces tengo que ir como clicando a una máquina cada vez que el bebé se mueve. Y hacía como 2 semanas que no lo hacía porque bueno, te dan hora y es como cada 2 semanas. Entonces llegué y la chica que me estaba poniendo las correas no se le ocurre otra cosa que decirme, oh, tu cara, delante de todo el mundo, por cierto, porque es como una sala solo para mujeres, pero hay más gente. Me dice, oh, tu cara está mucho más gorda. Te vi hace poco, pero, o sea, se nota que tu cara ha engordado. Y fue como en plan, la verdad que un poco humillante, ¿no? Que te digan eso en chino delante de toda la sala de mujeres, claro, todo el mundo me miraba, ¿no? Y luego, o sea, no me lo tomé a mal, le dije, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, estoy en la semana 37 de embarazo, a punto de parir y, pues, evidentemente mi cara ha engordado mucho con el embarazo, retención de líquidos, subida de peso, etcétera, etcétera. Son cosas normales, humanas, que pasan a muchas mujeres. Hay mujeres que engordan más, hay mujeres que engordan menos y al final, pues, o sea, estás creando vida y lo importante no es cuánta retención de líquido tengas en tu cara, sino que esté saludable, que tu bebé esté bien. Así es como me lo tomaba yo. Pero luego me quedé pensando y dije, o sea, ¿qué sentido tiene hacer ese comentario? O sea, realmente, o sea, o sea, yo no la conozco a esa mujer de nada, o sea, la he visto igual 2 veces que me ha atendido, ¿no? Quizá la vez pasada y esta vez. Y fue en plan, o sea, ¿qué esperas que te conteste? O cómo, o qué reacción quieres que tenga, o cómo esperas que yo me sienta después de este comentario tan feo. Que no lo hizo con maldad, o sea, lo hizo como, no sé, es que aquí como el body shaming es algo como muy normalizado y te sueltan lo que les da la gana, de la manera que les da la gana, pero realmente no entiendo, o sea, cuál es la expectativa de la otra persona en cuanto a tu reacción. O sea, ¿para qué vas a decir un comentario tan feo, tan negativo a una mujer embarazada, siendo tú una profesional de la salud, que no doctora, pero profesional de la salud? Entonces luego me quedé pensando y dije, es que a veces, no sé, yo creo que en España este tipo de comentarios como que ya no se hacen, no sé si es que llevo mucho tiempo fuera, pero siento como que ya no aplican. Pero bueno, aquí en China sí que aplican. Ya esperaos porque viene más. Luego fui a ver al doctor a su consulta y empezó a chillar, literal, a chillar. En chino, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Mi marido no daba crédito. Liz está haciendo pipí, pensaba que está haciendo caca. Mi marido no daba, o sea, estábamos los dos como en shock. ¿Estás gorda? Y me preguntó, ¿la gente en tu país está tan gorda? O sea, no sé, dímelo tú, ¿no? Realmente. O sea, mi bebé, estoy en la semana 37 y mi bebé está pesando como 2,5 kilos. Y he engordado como unos 14 kilos en el embarazo. Realmente pues sí que son bastantes kilos, pero bueno, es que se engorda en el embarazo. Hay gente que engorda más, hay gente que engorda menos. Yo antes del embarazo estaba en unos 68 kilos. No es una talla S, no es una talla pequeña, pero bueno, creo que es, o sea, ni problema de obesidad ni delgadez. O sea, era un cuerpo muy mejorable, evidentemente, pero no exagerado. Bueno, en fin, que también, o sea, hay maneras de decir las cosas. Y luego me preguntó, ¿los bebés en tu país son tan gordos? Y fue en plan, señor, compórtese, hable como un profesional de la salud, ¿no? Igual podía decir, oye, mira, el peso se está excediendo, tienes que ir con cuidado porque son las últimas semanas, tal cual, no sé, un poco un lenguaje más profesional, un poco más de tacto, porque a ver, que vengas de la prueba esa y te digan que tu cara está gorda y luego entres a la consulta del médico y te empieza a gritar que estás gorda, es como un poco locura. Pero bueno, creo que aquí en China no aceptan que los cuerpos extranjeros nunca van a ser como los cuerpos chinos. Sí que es verdad que también en China hay diferentes tipos de cuerpo, pero la genética esta china que tienen esto es que tú ves a las chinas y da igual
O sea, que dejes de comer, da igual que entres en una anorexia, es que nunca vas a tener un cuerpo de una china de estas delgadas, porque esto es genética y yo esa genética no la tengo. Entonces, bueno, la verdad que fue un poco frustrante la visita al hospital, pero bueno, todo está bien, todo correcto, que es lo importante. Ah, sí, el doctor me dijo que dejara de comer y que pasara un poco de hambre. Señor, no voy a pasar hambre, o sea, no voy a dejar de comer en mitad de mi embarazo en mis últimas semanas. Bueno, no sé, me pareció un poco todo locura, pero al menos el bebé está bien, yo estoy bien de salud, todas las pruebas positivas, o sea, bien. Entonces eso es lo más importante. Y el jueves vino mi amiguita Paola a visitarme. Y sí que es verdad que yo vivo bastante lejos de la ciudad, como a 50 minutos, pero salí a las 8 y llegué a casa que era a las 11:30 de la noche. Entonces hicimos un montón de planes. Entre mitad de estos planes nos encontramos con una amiga suya que yo no conocía y claro, evidentemente pues tampoco quería ponerme a grabar mucho por la privacidad de las personas, ¿no? Que hay gente pues que igual no quiere salir en redes sociales. Entonces os voy a pasar unos clips del día de ayer, jueves, que me lo pasé súper bien. Estuvimos en un centro comercial que me encanta, luego fuimos a otro centro comercial que me gusta mucho, tuvimos como 20.000 cafés entre medio, tuvimos lunch, tuvimos cena, tuvimos pasteles, bueno, nos lo pasamos súper bien. Entonces, nada, ahora estoy paseando a Lizzie, os voy a pasar los clips del día de ayer y luego os voy a contar qué me depara hoy viernes. Estamos de vuelta, feliz viernes. No me puedo creer que ya sea viernes y nada, he salido a pasear creo que 20 minutos no más. Estoy completamente sudada y eso que me acabo de duchar, o sea, me he duchado cuando me he levantado. Pero es que hay una humedad, estamos a 30 grados y además hay una humedad horrible. Acabo de encender el aire, pero parece que no está como funcionando. Tengo que ponerlo bien, así que un segundo porque si no me voy a morir. Vale, estoy de vuelta. Os contaba que he estado paseando. En realidad quería ir a Starbucks a sentarme como en una terraza y tener una bebida. Pero, o sea, este calor es insoportable. Así que lo que voy a hacer va a ser organizar mi nevera hoy. Porque siento que esta semana casi no hemos cocinado por el tema de que es que hemos estado haciendo como muchísimas cosas. De hecho, hoy mi esposo se iba al centro de la ciudad porque él tiene una empresa. Él hace exportaciones especialmente con Estados Unidos. También hemos hecho alguna en Europa. Yo también he exportado algunas cosas a España y tal, pero bueno, generalmente su empresa es más de exportaciones China-América. Lo que pasa es que tenía su empresa en una ciudad y la estamos cambiando a otra ciudad, entonces tiene que ir a firmar el contrato de su nueva oficina, tiene también que ir a la abogada, mirar los papeles y todo el rollo, y yo iba a ir con él. Lo que pasa es que luego me ha dado mucha pereza último minuto porque él todavía está de Ramadán hasta el domingo y ha sido como, es que voy a estar sola, tampoco voy a tener a nadie con quien comer. Pues mejor que me quede en casa descansando porque ayer fue un día muy intenso y siento que en esta semana, que no estoy en la semana 37, antes me he equivocado, estoy en la semana 36, lo importante creo que es también descansar. Y os quiero enseñar porque mi amiga Paola me trajo un regalito hermoso. Ay, el aire está ya funcionando. Os tengo que contar algo, en China la electricidad es súper barata, en España es imposible tener los aires encendidos. Bueno, imposible no, evidentemente si te quieres dejar un riñón en la factura de la luz, pues lo puedes tener, pero yo por ejemplo en mi casa de España no tenemos aire acondicionado, o sea, de toda la vida se abren las ventanas y hay como corriente. Yo también sé que en España vivo en un pueblo, no sé, vosotros en vuestra casa tenéis aire acondicionado, pero aquí en China, o sea, en cada habitación hay un aire y lo pongo todo el día y quizá la factura lo máximo que voy a pagar, máximo, que nunca pago eso, serían unos 50 euros, pero teniendo la calefacción en plan 24 horas o el aire 24 horas. Así que aquí tengo mi super aire gigante y ahora me está dando un poco de aire y menos mal porque me estoy derritiendo. Y bueno, mi amiga Paula me ha traído de regalito, muchas gracias Paula si estás viendo esto, este chocolate de esta marca suiza deliciosa y me dijo que le recordó muchísimo a mí esta cosita y me encanta. Mirad esta belleza, es un conejito rosa. Súper mono, me encanta. Y, o sea, yo creo que cualquier persona que no me conozca, pero como que sepa un mínimo de mí, sabría que amo el rosa, estoy obsesionada con el rosa y me encanta todo lo victoriano, tema Pride and Prejudice, beber té y esas cosas. Entonces, bueno, me hizo mucha ilusión que mi amiguita Paula me trajera esto y la verdad que o sea, yo ni me acordaba que ya venía Semana Santa. O sea, en China, que llevo aquí en China desde 2018,
jamás he celebrado la Semana Santa y creo que los últimos años que estuve viviendo en España es que creo que tampoco la celebraba. Yo recuerdo más celebrar la Semana Santa cuando era más pequeña y normalmente cada año pues se hacía como... Me encantaba hacer pasteles cuando era más joven. Y hacía como unos pasteles súper bonitos para mis hermanos, para Semana Santa, íbamos con mi madre al súper, comprábamos los huevos, tal, y me encargaba yo de hacer los pasteles, me encantaba hacer repostería. Es algo que he perdido, pero yo creo que también cuando uno trabaja y está tan ocupado como que ya no tienes tiempo. Entonces esto fue como un regalo muy bonito, no solamente por el chocolate delicioso y que me encanta, sino porque me hizo volver a mi infancia y no me quería comer el chocolate así tal cual. Entonces creo que hoy lo que voy a hacer va a ser aprovechar para cocinar un poco, así tenemos comida para el fin de semana. Y luego creo que voy a preparar como una tarta para estilizar pues este chocolate tan hermoso que me ha regalado mi amiga. Así que creo que este va a ser mi día de hoy. Y sí, creo que hoy como que necesito quedarme en casa un poco tranquila. Estoy haciendo por las mañanas, excepto ayer, porque me fui súper pronto por la mañana. Estoy haciendo mis ejercicios de movilidad. Y nada, pues hoy va a ser como un día súper tranquilo, de casa, de descansar y de dejar esta barriguita pues un poquito en reposo. Y os voy a enseñar los resultados cuando termine de cocinar y de hacer un poco el pastel y todo eso. Ay, estoy agotada. Ya he terminado de cocinar. Os voy a enseñar ahora un poco qué es lo que he cocinado y no parece como tanto, pero con el tema del embarazo y el cansancio, o sea, he tenido que hacer como unas pausas y he tardado un poquito más de lo que esperaba, pero al menos está toda la comida así medio organizada. También me ha llegado un paquete de comida que había pedido a una gente que hace falafels, pan pita, hummus, bla bla bla, así que hoy por la noche creo que voy a hacer los falafels con ensaladita, he cortado unas verduritas también, vamos a ponerle el hummus y entonces vamos a comer pues un poquito ya de comida. Y esta comida que he preparado va a ser para el sábado y para el domingo y os la voy a enseñar. Lo primero que he preparado ha sido este pastel que lo tengo que montar, ahora lo montaremos juntos. He hecho un puré de verduras, me encanta comer puré. He preparado una ensalada muy simple a la que le voy a añadir después aguacate y nueces. He preparado un poquito de pollo con champiñones y cebolla con salsa carbonara. He preparado un pastel de verano que lleva pan, mayonesa, lechuga, zanahoria, bla bla bla, y he cortado unas verduritas y también he preparado varias frutas. Vale, ahora vamos a montar el pastel juntos. Realmente tampoco me he matado mucho y además el pastel es como sin azúcar. Bueno, evidentemente siempre hay azúcar en todo, pero he intentado hacerlo lo más healthy posible. Y lo primero que voy a hacer es desmoldarlo. Creo que ya está bien. Entonces, ¿cómo he hecho este pastel? Básicamente le he puesto primero una base de galleta de avena con mantequilla. Y luego he hecho la típica técnica de, si buscáis en internet, se llama como pastel 3 chocolates. Pero en lugar de hacer 3 capas con diferentes colores, como solamente somos mi marido y yo, y mi marido seguro que no va a querer ni siquiera comer mucho, pues solamente he hecho una capa para hacerlo más pequeñito. Y después, en lugar de ponerle chocolate, lo que he hecho ha sido mezclar la leche y la crema nata con fresas y plátano y coco. Y además, en lugar de leche de vaca, le he puesto leche de coco. Así que espero que haya quedado bueno. Voy a desmoldarlo y a prepararlo. Le vamos a añadir el conejito que me ha regalado mi amiga. Oh, huele súper bien. Me da hasta pena como abrirlo. Me da miedo que se caiga, así que voy a intentar como meterlo un poco para adentro. ¡Ay, queda muy chulo! Me encanta. Y he comprado como unas barritas, que me he comido una, por cierto. No me juzguéis, como hace el doctor. Pero bueno, y las voy a poner así como en un ladito, creo. Y este, como va a ser nuestro postre, creo que voy a poner como quizá 2 solamente, quedará bien. No sé. Así como cruzaditas, quizá. A ver. Oh, sí. Como 2 líneas. Ah, creo que ha quedado perfecto. Evidentemente esto no es nada profesional, es simplemente hacer un pastelito de postre hoy. Oh no, el conejito se va. Se nos cayó. No, por favor. Resiste. Oh. Bueno.
Ha sido un poco fail, creo que el conejo se va a caer, pero más o menos así es como ha quedado. Aquí tenemos las bolitas de falafel, unas verduritas cortadas, este pita que le he puesto queso por dentro, salsa hummus, salsa de yogur y una ensaladita. Hemos cocinado este pollo con champiñones y crema carbonara. Luego tenemos el hummus y esta salsita de yogur con unas verduritas y de postre fresas y cerezas. Y esta va a ser nuestra cenita de hoy. Soy Arlette, editora del futuro. Hoy domingo al final ha sido el primer día de Eid, que es la celebración después del Ramadán. Y nos enteramos ayer por la noche, así que realmente todos nuestros planes para la celebración están preparados para mañana. Pero bueno, hemos tenido un día tranquilo en casa, nos hemos tomado fotos, hemos ido a Starbucks a tomar un café y ahora me voy a poner a editar el vídeo. Entonces, pues nada, simplemente que muchísimas gracias por verme y que nos vemos la semana que viene.